Bien, chicos, muy buenos días con todos. Les saluda el profesor Álvaro. Empezamos con la actividad, bueno, la clase del día de hoy. Nuestro tema es relaciones métricas en el triángulo rectángulo, ¿ya? Relaciones métricas en el triángulo rectángulo, aprendizajes esperados, conoce las relaciones existentes en un triángulo al trazar la altura relativa a la hipotenusa y aplica las relaciones métricas de manera correcta en la resolución de problemas. Bien, bueno, vamos a estudiarlo aquí. Bien, tenemos algunas relaciones métricas. Por ejemplo, esta relación métrica que tú ya la conocías, que es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras es una relación métrica y entiéndase, chicos, como relación métrica como aquella propiedad no asociada al triángulo rectángulo, ¿no? Bueno, uno de ellos es el teorema de Pitágoras, la cual dice, ¿no? Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿sí? El siguiente es el teorema de la altura. Teorema de la altura, o sea, si yo tengo un triángulo rectángulo y trazo la altura BH, la altura relativa a la hipotenusa, esta altura BH, o sea, el punto H, produce o genera sobre la hipotenusa dos segmentos, M y N. Obviamente la suma de ambos segmentos debe darme la longitud de la hipotenusa. Pero se cumple que la altura al cuadrado, por eso se le llama el teorema de la altura al cuadrado es igual al producto de esos dos segmentos producidos sobre la hipotenusa. Repito, h cuadrado es igual al producto de esos dos segmentos. Debes saber que m se le llama proyección de AB sobre la hipotenusa y a n se le llama proyección de BC, ¿no? Sobre la hipotenusa, en este caso, ¿ya? Bien. eh, bueno, acá hay un teorema adicional, ¿no? Podría ser útil en algún momento. Bien, viendo acá, por favor, teorema número 3, el teorema del cateto al cuadrado. Por favor, ponle mucha atención a este teorema. Si yo tengo un triángulo ABC, si tengo un triángulo ABC de catetos A y C, hipotenusa B, se traza la altura BH, donde, bueno, BH, acá va a ser H, ¿ya? Donde justamente la hipotenusa B se ha dividido en dos segmentos, M y N. Se cumple. Teorema del cateto, ¿ah? Dice el teorema, cateto al cuadrado, puede ser C o puede ser A. Cateto al cuadrado es igual a su proyección. ¿Quién es la proyección de C? M. Por la hipotenusa B. Cateto al cuadrado es igual a su proyección sobre la hipotenusa por la hipotenusa. Y si tomo el otro cateto A, ¿quién es la proyección de A? N. La proyección de A es N sobre la hipotenusa, ¿no? A cuadrado, o sea, cateto al cuadrado es igual a su proyección N por la hipotenusa. Teorema del cateto. Y este teorema, ¿no? El teorema de los catetos, altura e hipotenusa, perdón, ¿no? Que dice cateto por cateto, o sea, producto de catetos es igual al producto de la hipotenusa por la altura. Nada más, ¿sí? Y acá un teorema adicional. Cuando tengo dos circunferencias tangentes exteriores, como puedes ver ahí, ese segmento que une, ¿no? Este punto A con este punto B, ¿sí? A este segmento se le llama la tangente común a ambas circunferencias. Este segmento AB dice que es dos veces la raíz cuadrada del producto de los radios, ¿no? Es un teorema, una formulita, ¿ya? Bien, vamos a la parte práctica. Pregunta número 1. Este es el teorema de la altura al cuadrado, por ejemplo, ¿no? Teorema de la altura al cuadrado. ¿Por qué? ¿Cómo lo sé? Porque acá tengo la altura y tengo justamente las dos proyecciones de los catetos sobre la hipotenusa. El teorema de la altura al cuadrado decía que la altura al cuadrado es igual al producto de esas dos proyecciones m por n. Mi altura, x, y justamente las dos proyecciones es 2 y 8. Es igual a 2 por 8. O sea que x al cuadrado es igual a 16. Y de aquí pues x simplemente sería 4. Nada más, ¿no? Y recuerda que este es el teorema. ¿Ya? Nada más. No sé si tienen alguna pregunta, chicos. ¿Alguna duda o pregunta? Si la tienen, háganla. Pues si no, seguimos nomás, no hay problema. Borramos lo que está en pantalla entonces, chicos. Pregunta 1 ya está. Pregunta 2. Ya. A ver, ¿cuántos se acuerdan de ustedes, chicos? Por favor, micrófonos prendidos a ver los que se acuerdan. Si yo tengo un cateto que mide 3 y tengo otro cateto que mide 4, pregunta, ¿cuánto mide la hipotenusa? 5. Claro que sí. No te olvides de eso. Esto mediría 5. Ese es obligatorio, ¿no?
teorema, o perdón, triángulo rectángulo notable, ¿no? Este triángulo se le conoce como el triángulo sagrado egipcio también, ¿no? Triángulo notable de 3, 4, 5. Entonces aquí, ¿qué voy a decir? Voy a usar ese último teorema que, bueno, el penúltimo teorema que aprendimos, ¿no? Ese teorema que decía, ¿no? Cateto por cateto, cateto A por cateto C es igual a la hipotenusa por la altura relativa a ella. Cateto por cateto, o sea, 3 por 4 tiene que ser igual a la hipotenusa 5 multiplicada por la altura, x. 3 por 4, 12, el 5 a dividir y el valor de x simplemente sería 12 quintos. Nada más. Solución, chicos, a esta pregunta. No sé si tienen alguna duda. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Recuerda que este es el A, recuerda que este es el C, este es el B y este es el H, ¿no? Aunque el A y el C pueden estar de repente cambiados de lugar, ¿no? No hay ningún problema, ¿ya? Por si acaso. Bien, chicos, pregunta 2 queda. Vamos a la siguiente pregunta, pregunta 3. Calcula el valor de x. Para resolver esta pregunta yo voy a usar el teorema del cateto al cuadrado, ¿no? Porque tengo el cateto y tengo su proyección. Teorema del cateto al cuadrado. El teorema del cateto al cuadrado decía así, ¿no? Cateto al cuadrado es igual a su proyección por la hipotenusa. Ese es el teorema del cateto al cuadrado. ¿Quién es el C? ¿Quién es el M? ¿Quién es el B? Este es el C, el cateto. Esta es su proyección. Y la hipotenusa, pues, obviamente es todo, pues, ¿no? Esa es la hipotenusa B. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo cateto al cuadrado, me estoy refiriendo a x al cuadrado. Chicos, ¿cuánto vale la proyección M de la figura? Obviamente sería 1, ¿no? ¿Y cuánto vale la hipotenusa de ese triángulo rectángulo, chicos? A ver, vamos, chicos, ¿cuánto vale la hipotenusa? La hipotenusa es todo esto, bueno, 1 más 8, o sea, 9. De aquí, yo tengo que x al cuadrado es igual a 9 y finalmente que x vale 3. Queda. ¿Ya? X vale 3. Solución para esta pregunta 3. Borramos, seguimos. En la figura calcula X, dice. Bueno, tengo un triángulo rectángulo donde, ¿no? Donde, como tú puedes observar, tengo, ahora vamos a tratar de mover esto un poquito para allá. Ya. Tengo un triángulo rectángulo, repito, donde tengo los tres lados, ¿no? ¿Dónde tengo los tres lados? ¿Cuáles son esos tres lados? Justamente x, x más 2 y x más 4. Bueno, aquí obviamente nosotros vamos a usar el teorema de Pitágoras. Bueno, teorema de Pitágoras. ¿Qué dice el teorema de Pitágoras? Hipotenusa al cuadrado, ¿no? Es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. X más 2 al cuadrado más el otro cateto que es x al cuadrado. Y ahora tengo que desarrollar esto, alumnos, ¿ya? X más 4 al cuadrado, recuerda, el primero al cuadrado, ¿no? A ver, ¿quién se acuerda cuánto era el binomio al cuadrado? A ver, ¿quién se acuerda? A ver, chicos, ¿a qué es igual a más b? Elevado al cuadrado. ¿Cuál es el Al, cua- desarrollo? al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Claro. Eso tienen que saberlo todos, chicos, ¿ah? Bien, entonces acá tenemos que aplicarlo, ¿no? El primero al cuadrado sería x al cuadrado más 2ab, o sea, el doble del primero por el segundo. X por 4, 4x, el doble, 8x. Y luego viene más el segundo al cuadrado, 16, ¿no? 4 al cuadrado, 16. Luego tengo que desarrollar aquí el x más 2. X más 2 sería el primero al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, x por 2, 2x, el doble, 4x, más 2 al cuadrado, 4, y todo esto finalmente más ese x al cuadrado que está aquí. Vamos a poner bien ese x al cuadrado, ¿ya? Bien, puedo eliminar un x al cuadrado con un x al cuadrado. Chao, se van. Y vamos a ordenar un poquito. ¿Qué me está quedando acá? A ver, esto lo llevo al otro lado, ¿ya? Se va para allá y se va para allá. Me va a quedar en el primer miembro 0 es igual. Este x al cuadrado lo pongo primero.
Acá tengo 4x, este 8x positivo se va al otro lado como negativo. 4x menos 8x sería menos 4x. El 16 se va a restar al 4, sería acá menos 12, ¿no? Bueno, todo este trinomio me da 0. ¿Y aquí cómo desarrollamos, chicos? A ver, aspa simple. Aspa simple lo que tienes que hacer. Dos números que multiplicados te den x, bueno, x por x acá en este caso, ¿no? X por x al cuadrado, ¿y qué números multiplicados me dan 12? Por ejemplo, 6 por 2, ¿no? Como aquí es menos, al mayor le doy menos y al otro le doy más. Más 2 por menos 6, menos 2 se cumple. Multiplico de manera cruzada para comprobar, ¿no? Hago en aspa. X por menos 6, menos 6x. X por más 2x. Menos 6x más 2x, menos 4x. Cumple efectivamente del término central. Si tú ya comprobaste eso, ahora tomas de frente, así. De esta manera. Es decir, x al cuadrado menos 4x menos 12 es igual a x menos 6 multiplicado por x más 2. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué más? ¿Qué más sucede? Bueno, si es que este producto me da 0, es porque justamente o esto es 0, o esto es 0, o ambos simultáneamente son ceros. Bueno, porque si esto es 0, 0 por todo esto da 0 y 0 igual a 0, cumple. Si esto es 0, 0 por esto da 0 y 0 igual a 0. Y si ambos son 0, 0 por 0 da 0 y 0 es igual a 0. O sea, tenemos esa situación. X menos 6 es igual a 0. Si x menos 6 es igual a 0, significa que x vale 6. Y la otra solución sería que si x más 2 es igual a 0, x sería igual a menos 2. Entonces, x puede tomar dos soluciones. O puede ser x igual a 6 o puede ser x igual a menos 2. Pero no puede haber un triángulo que mida o que tenga de lado menos 2. Pues, ¿no? ¿Qué sentido puede tener que tú digas, yo tengo un triángulo que mide menos 2 metros, donde un lado mide menos 2 metros? No tiene sentido, ¿no? En la realidad no tiene nada de sentido hablar de x igual a menos 2. Es por eso que para mí la respuesta correcta es x igual a 6. Esto es lo correcto. Esto no. No, no. ¿Ya? No te olvides. Eso no. X es 6. La pregunta es calcula X. Muy bien. X es 6. Chicos, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Tercero de secundaria, ya está. Pregunta número 4. Vamos a la siguiente. Borramos lo que está en pantalla y seguimos. Vamos a la parte superior, por ahí. Y poco a poco nos vamos a ir complicando un poquito más, un poquito más. Y así sucesivamente, ¿no? Tengo cateto, cateto, hipotenusa, ¿no? Y bueno, y 1 y 9 son las proyecciones. Mm, bueno, como me piden A por B, o sea, cateto por cateto, puedo usar el teorema del producto de catetos. Recuerda, vamos a anotar ahí. Recuerda que hay un teorema que dice, ¿no? El producto de catetos, o sea, en este caso A por B, es igual a la hipotenusa por la altura, ¿no? Hipotenusa por la altura. Solamente que, a ver, cateto por cateto es hipotenusa por altura, ¿no? Bueno, vamos a borrar ese recuerda mejor, ¿ya? Lo que pasa es que en los teoremas que hemos visto anteriormente, el B era la hipotenusa, ¿no? Por eso, para no confundir eso, recuerda, cateto por cateto es hipotenusa por altura, nada más. O sea, cateto A por cateto B es igual a la hipotenusa. ¿Cuánto mide la hipotenusa en la figura, chicos? A ver si me ayudan. Sería C, profe. Sí, pero en números, de acuerdo a la figura, ¿quién es la hipotenusa? ¿Cuánto vale, mejor dicho? 10. 10, ¿no? Sería todo esto que está aquí, es la hipotenusa, ¿ya? 10. Correcto. 10. Y esto por la altura, h. Uy, pero no tengo la altura, pero puedo hallarla. Entonces, ¿qué te parece si mejor como primer paso hallamos h? ¿Cómo hallo h? Con el teorema de la altura al cuadrado? Pues recuerda que la altura al cuadrado era igual al producto de las proyecciones, ¿no? M y n. ¿Quién es la altura? H. ¿Quién es m?
Pues obviamente el m es 1 y el n es 9, ¿sí o no? Entonces sería 1 por 9. 1 por 9 es 9 y de acá h vale 3. O sea, acá sería por 3. O sea, por lo tanto, ¿no? A por B sería igual a 30. Nada más. La pregunta era cuánto medía A por B. Y A por B sería 30, ¿no? Usando el teorema del producto de catetos, ¿ya? Nada más. Pregunta 6 queda. Seguimos. Pregunta número 7 dice aquí, en la figura calcula X. En la figura calcula X. Voy a tener que reducir esta figurita. Así, ¿ya? Bien. Ujú. Mira, ¿qué te parece si a esto que está aquí, o sea, mira, vamos a darle vértices, ¿ya? Lo que pasa es que no entra esta figurita acá, a ver. ¿Puedo hacer que entre? Ah, ya, sí, sí alcanza, sí alcanza. Bien, pregunta 7 dice calcule, bueno, en la figura calcule X, ¿no? Vamos a mover esto un poquito aquí para que puedas alcanzar a verlo. Voy a darle nombre a los vértices, voy a llamarle A, B, voy a llamarle C, voy a llamarle D, voy a llamarle E, ¿ya? Muy bien. Entonces, primer paso, primer paso. Voy a trabajar en el triángulo rectángulo ABD. En el triángulo rectángulo ABD. ¿Qué pasa en el triángulo ABD? Que BE representa la altura, ¿sí o no? Vamos a llamarle H1, ¿ya? Y vamos a aplicar el teorema de la altura al cuadrado en el triángulo ABD. Se supone que H1 elevado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados, perdón, disculpe, la altura al cuadrado es igual al producto de las proyecciones, ¿no? M por N. Para ese triángulo. O sea que H1 cuadrado sería 2 por 8, pues, ¿no? Y eso es 16, y de ahí llego a la conclusión de que H1 tiene que ser 4. Y lo anotamos, recuerda que esto que está aquí mide 4. Y ahora como segundo paso yo trabajaría pues en el triángulo rectángulo BCD. Observa el triángulo rectángulo BCD. Solamente concéntrate en él. BCD, aquí en D es el ángulo recto. Desde D se ha trazado la altura relativa a la hipotenusa. La hipotenusa es BC, ¿no? O sea que este 8 es como si fuera la altura del triángulo, ¿no? Le voy a llamar el H2. Y para este triángulo, al trazar la altura, se producen los segmentos BE y EC, donde BE es una proyección y S, perdón, es la otra. Y acá tengo que aplicar otra vez el teorema de la altura al cuadrado. La altura al cuadrado es igual al producto de las proyecciones, bueno, para ese triángulo, ¿no? ¿Quién es una proyección? El 4. Ah, perdón, pero el H2 es 8, ¿no? O sea, 8 al cuadrado es igual a una proyección que es 4 por la otra proyección que es X, ¿no? 4 por X. Esto es 64. Es igual a 4X. El 4 se va a dividir y ya está, pues, ¿no? X tiene que ser 16. Ya, chicos, y ahí queda la pregunta. Sí, los exámenes van a ser como el bimestre pasado, no me han indicado ninguna modificación, así que se debe mantener el mismo sistema, ¿ya, chicos? Mismo sistema nomás, no se preocupen. Muy bien, ahí está entonces, chicos, la solución a la pregunta número 7. Vamos a avanzar un poquito más, a ver un par de ejercicios más, a ver si logramos avanzar, chicos. Ya en la figura calcule X y Y, dice. En la figura calcule X entre Y, dice. Ya. Sabiendo que esto es 2b y esto es 3b. Entonces, ¿qué te parece si usamos el teorema del cateto al cuadrado? ¿Ya? Entonces, vamos a escribirlo ahí, ¿ya? Vamos a ver, vamos a tipearlo, ¿ya? Vamos a escribirlo ahí. Usamos el teorema del cateto al cuadrado. Del cateto al cuadrado. Oh, me apareció un mensaje. Usamos el teorema del cateto al cuadrado. Bueno, está muy, muy grande esa letra. Así que vamos a ver si podemos reducirla. Eso sí se pudo. Letra, ya está, chévere. Más chiquito todavía. Ya está, usamos el teorema del cateto al cuadrado. Ya eso sería lo primero que tenemos que hacer. Bien,
¿De qué manera lo usamos? Observa, por favor. Tomo este cateto. Se supone que 2b elevado al cuadrado. Esto tiene que ser igual. Recuerda, cateto al cuadrado es igual a su proyección por la hipotenusa. Pregunta, chicos. Estoy tomando este cateto. ¿Quién es la proyección de este cateto, chicos? De acuerdo a lo que hemos aprendido. X. 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 Por la hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? XY. X. Bueno, si tú me dices XY, yo tendría que escribir esto, ¿no? Pero, pero no es X por Y, ¿no? Sino X más Y. Ahí está. Proyección por hipotenusa. Cateto al cuadrado es igual a proyección por hipotenusa. Bien, esto para empezar. Y si tomo el otro cateto, entonces tendría que colocar acá 3b elevado al cuadrado es igual a su proyección. ¿Quién es la proyección, chicos? De este cateto. ¿Mm? ¿Quién es la proyección de este cateto? Si la proyección de este cateto era X, ¿quién es la proyección de este cateto? ¿Nada? Preguntamos entonces. A ver, Arroyo, ¿cuál es la proyección de este cateto 3b? Y. Correcto. Muy bien. Y todo debo multiplicarlo por la hipotenusa, porque eso dice el teorema. Cateto al cuadrado es igual a su proyección por el cateto, no te olvides. Perdón, su proyección por la hipotenusa, disculpa. Y la hipotenusa sigue siendo X más Y. Y ahora lo que tú puedes hacer es dividir estas ecuaciones. Estas ecuaciones yo las voy a dividir. ¿Y cómo se dividen las ecuaciones, profesor, cuando las tengo así? Primer miembro entre primer miembro y segundo miembro entre segundo miembro. ¿Pero por qué va a ser eso, profesor? Observa, me va a quedar así, ¿ah? 2b elevado al cuadrado sobre 3b elevado al cuadrado es igual a x por x más y dividido entre y por x más y. Desarrollo estas potencias, ¿ya? 2b elevado al cuadrado sería 4b cuadrado sobre 3, bueno, 3b al cuadrado sería 9, ¿no? 9b cuadrado. Y esto es igual a, bueno, ya acá te das cuenta que x más y con x más y se va, ¿no? Quedaría x entre y. Y acá se va b cuadrado con b cuadrado también. Y mira, ¿qué te parece que acabo de obtener lo que me pedí? Queda. Lo que me preguntaban era cuánto valía x entre y. Ahí está. Esa es la relación de x y, de 4 a 9. Muy bien, chicos, ahí tenemos entonces la solución de la pregunta número 8. ¿Ya? Entonces, y eso también puede ser una moraleja acá también, ¿no? Este X y este Y esa, la relación de esos dos está relacionada con la relación también, ¿no? De este 2b y 3b, ¿no? Si este es X y este es 2b, esto es como el cuadrado, ¿no? 4. Y si este es 3b, esto es como 9. Hay que también aprender eso, ¿no? Que puede ser considerado como una relación también métrica adicional, ¿no? Para algunos ejercicios. Bien, última pregunta, chicos. A ver, vamos a ver por acá algún ejercicio. Ah, ya, bueno, acá que piden A más B seguro. Oh, perdón, AB, el segmento AB. Ya, pues te acuerdas que esto era una formulita, ¿no? Para hallar la longitud del segmento AB, dice que esto era 2 veces la raíz cuadrada del producto de los radios. Nada más. Y ya pues una circunferencia es de radio 9, la otra circunferencia es de radio 4. Entonces significa que el segmento AB tiene que ser 2 veces la raíz cuadrada del producto de los radios. El radio mayor por el radio menor. Bueno, 9 por 4 es 36. Raíz cuadrada de 36, pues obviamente 6, ¿no? Me quedaría acá 2 por 6, pues y esto sale 12. Nada más. 12 unidades, ¿no? Solución para la pregunta 9, chicos. Inmediatamente, ¿no? Al toque nomás. Este teorema es bien fácil de aplicar. Dentro de unos minutos voy a habilitar en la plataforma la parte que es para que ustedes practiquen, ¿ya? El link. Claro, González, ¿no? Pero eso ya, claro,
correcto, solamente que eso ya es con un poquito más de práctica. Bueno, pregunta 9 queda. A ver, vamos a ver si hacemos algo más allá. Miren esta preguntita. También muy interesante en la figura, calcula R. En la figura, calcula R. ¿Cómo voy a hacer esto? Miren, si yo, si yo trazo un radio, ¿no? Si yo trazo un radio aquí al punto de tangencia, aquí, tú bien sabes que por propiedad acá siempre se forma un ángulo recto, ¿no? Ya, ¿qué más? Y justamente esta distancia que está aquí es R, aquí, ¿no? Porque eso es radio. Ya, y ese radio es justamente la altura relativa a la hipotenusa. Y puedo aplicar el teorema de la altura al cuadrado. Pues recuerda que el teorema de la altura al cuadrado dice que la altura al cuadrado es igual al producto de las proyecciones. Donde obviamente una proyección es m, que es el 4, y la otra es n, que es el 9. O sea que h cuadrado, o sea, r cuadrado es igual a 4 por 9. R cuadrado es igual a 36 y de acá R vale 6. Queda. ¿Ya? Solución para la pregunta número 10. Muy bien, chicos. Con esta preguntita, bueno, estamos dando por terminada la clase del día de hoy.